Tardes a todos, un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y como decía Francisca, ¿verdad? Un tema demasiado en boga hoy en día, como es el tema del estrés y en este caso, pues la gestión del estrés. Em, em, Traté de compactar el tema bastante, creo que del estrés todos hemos oído hablar, todos oímos hablar, todos estamos en constante contacto con aspectos relacionados, ¿verdad? De pronto, creo que es un tema que cada vez nos sensibilizamos más en el asunto de cómo abordarlo, de reconocimiento y demás. Entonces, de pronto todos tenemos mucha más expertise de la que creemos. Pero bueno, vamos a iniciar con generalidades, ¿verdad? Y este tema tan bonito como es gestión del estrés. Acá reuní unas definiciones al azar, ¿verdad? De ahí un poco viene la de la OMS y algunas generales que nos salen al poner en internet y en búsquedas conceptuales, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace referencia al estrés nos habla de que es un sentimiento de tensión física o emocional, puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Vamos a encontrar que algunas coinciden, ¿verdad? Hay varios puntos de convergencia, otras de pronto pues engrosan su definición, otras la hacen un poquito más puntual, pero esencialmente rescata, digamos, globalmente la misma idea. Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal suele provocar trastornos físicos y mentales. Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como una respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo frío, miedo, alegría, etcétera. La Organización Mundial de la Salud lo define como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Em, Vemos que rescata como ideas, las cuatro pequeñas definiciones rescatan algunos puntos en común y otros no. Coincido con parte de las definiciones, ¿verdad? Y con otras no. Puntualmente ahorita pues vamos a irlas tal vez desmenuzando un poquito a lo largo de la charlita, pero vamos a darnos cuenta que efectivamente, ¿verdad? El estrés hace referencia como un sistema de alerta y de respuesta, no necesariamente involucra la aparición de trastornos o alteraciones per se, ¿verdad? No podemos decir que si estamos estresados necesariamente va a aparecer en nosotros una enfermedad o una condición como un trastorno físico, un trastorno mental, pero también el estrés puede mutar, ¿verdad? Entonces, no, el tener estrés no necesariamente nos va a llevar a eso, pero sí de pronto pueden aparecer condiciones cuando el estrés cumple ciertas características que vamos a ir viendo. ¿Qué sucede cuando estamos estresados? Bueno, a nivel físico hay en todo nuestro cuerpo hay una serie de reacciones, ¿verdad? Y de nuestro sistema. Em, el tema de sistema nervioso se ve afectado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta, ¿verdad? Reacciona. Em, Se secretan sustancias que activan nuestro cuerpo, nuestro sistema, nos ponen en una posición, si queremos decirlo de alguna forma, defensiva, en donde vamos a eso se da por la activación de la aparición de sustancias, ¿verdad? Que nos activan neurotransmisores, hormonas, que también está ligado con el aparato endocrino, en donde nuestro sistema simpático se activa, ¿verdad? Entonces, bueno, músculo esquelético, ¿por qué? Porque ante situaciones de estrés podemos tener nuestro sistema muscular, ¿verdad? Se tensa, hay una respuesta. Claramente, cada persona dentro de su autoconocimiento va a saber identificar qué le pasa cuando está estresado, ¿verdad? Hay personas que dicen, a mí me afecta la parte estomacal, ¿verdad? Yo me pongo estresada o me pongo estresado y inmediatamente me da gastritis, me da colitis, me da diarrea, por el contrario, me da estreñimiento.
y eso pasa, ¿verdad? Es una realidad. Sí hay una activación de todos los sistemas de nuestro cuerpo, muscularmente hablando, ¿verdad? Me contracturo, me da siempre un dolor en esta parte, la espalda se me tensa, ¿verdad? Que son músculos muy relevantes de mucho soporte para nuestro cuerpo, entonces ahí recae parte de nuestra carga tensional. A nivel cardiovascular, ante momentos determinados, ¿verdad? Se aumenta la producción del bombeo de sangre, ¿verdad? Tiene que haber una respuesta aumentada, ¿verdad? Para poder compensar esa necesidad que está experimentando nuestro organismo, nuestro sistema respiratorio igual, ¿verdad? Hay una mayor necesidad de oxigenación, principalmente en momentos pico, ¿verdad? Que es algo importante rescatar. No siempre manejamos, no siempre estamos en picos de estrés, a pesar de que estemos viviendo situaciones estresantes, ¿verdad? Pero de pronto cuando se dan activaciones, por decirlo de alguna manera, nuestro cuerpo reacciona, ¿verdad? Porque tiene que haber una reacción compensatoria. Endocrinológicamente hablando, se secretan sustancias, hormonas, el famoso cortisol, ¿verdad? Que conocemos ahora, que es una sustancia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Necesaria, sí, pero en sobreproducción se ha identificado que tiene impactos nocivos. Nuestro páncreas secreta más insulina para poder generarnos más energía y poder cumplir con la demanda de exceso de trabajo o exceso de horas de estudio o mi necesidad de estar despierta por más horas, entonces necesito más energía y mi cuerpo, que es una máquina perfecta, lo entiende y ajusta las necesidades, ¿verdad? Para yo poder compensar. Gastrointestinalmente, ¿verdad? Del cuerpo, de algunas personas les da muchísima inflamación en algunas partes de su estómago, se alteran los patrones alimenticios, lo cual viene a dar como consecuencia alteraciones en el patrón gastrointestinal, ¿verdad? Ahí podría ser una consecuencia tal vez del desorden alimenticio que podemos percibir cuando estamos estresados, que comemos mucho, que comemos poco, etcétera. Pero hay personas que el simple hecho de estar estresaditas o tener alguna situación así ya les genera una afectación en ese sistema. En el sistema reproductivo, las mujeres pueden percibir alteraciones en el ciclo menstrual, las menstruaciones se pueden volver más dolorosas, irregulares también. ¿Por qué? Porque no es solamente porque sí, ¿verdad? Sino porque hay toda una alteración hormonal cuando hay una cantidad de estrés significativa en nuestras vidas. A nivel, y obviamente sabemos que aquí el tema de las hormonas está estrechamente ligado. En los hombres, el aumento en cortisol también puede incidir en disminución de la testosterona, entonces esto va a provocar disminución de la respuesta sexual o de la producción de esperma, etcétera, ¿verdad? Entonces también hay una serie de afectaciones independientemente de si somos hombre o mujeres, o sea, hay afectaciones para cada uno de nosotros. A nivel cognitivo, eh, de pronto nos ha pasado, ¿verdad? Estamos muy estresaditos, la parte de la concentración y la memoria nos falla, tenemos mucho invertido en un aspecto que nos está preocupando, entonces otras cosas se me olvidan, ¿verdad? De pronto me doy cuenta que estoy más dispersa, que no puedo concentrarme igual, que no estoy rindiendo igual, que mis periodos de concentración se pueden volver un poquito más cortos a nivel de estudio, a nivel de trabajo. Hay una sensación de alarma constante, hay una preocupación constante. No puedo, definitivamente puede haber una alteración en el proceso de toma de decisiones, no tengo mis habilidades tal vez así completamente afinadas para valorar todo lo que se necesita al momento de tomar una decisión. Eh, Alteraciones en juicio, ¿verdad? Va de la mano con el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? No, tal vez no puedo, no tengo la concentración que necesito, no puedo desmenuzar datos, pensar, segregar información que me haga llegar a conclusiones bastante
acertada sobre una decisión. Siempre se dice que los procesos de tomar decisiones, ¿verdad? Deben no encontrarse en convergencia con situaciones como muy pico en mi vida, ¿verdad? De enojos fuertes, cantidades de estrés, procesos de duelo, no son buenos acompañamientos, ¿verdad? Para un momento de tomar una decisión, porque mis capacidades no están tal vez al punto que se requieren, ¿verdad? Entonces de pronto puede también haber alteraciones en juicio y en toma de decisiones, no porque claramente, ¿verdad? No porque no tengamos la capacidad, sino porque nuestra atención, nuestra concentración no está completamente ligada con de pronto esa clase de eventos y está depositado en otra parte. Pensamientos recurrentes sobre el motivo de estrés, ¿verdad? Muy normal, y eso obviamente va a hacer que nos desconectemos de otros aspectos importantes. A nivel conductual, podemos alteración del patrón alimenticio, alteración en la respuesta ante las emociones, uso o abuso de sustancias lícitas o ilícitas, ¿verdad? Podemos hablar de drogas ilícitas o también de ilícitas como lo que es el tabaco y el alcohol. Eh, Suspender prácticas o actividades, como por ejemplo que, bueno, yo suelo caminar, hago ejercicio, voy al gimnasio, hago prácticas de meditación, hago yoga, hago algún tipo de ejercicio, salgo a andar en bicicleta, lo que sea. eh, y cuando me siento estresado, suspendo este tipo de prácticas porque de pronto pues no tengo el ánimo, pienso que no tengo el tiempo, deseo invertir ese espacio de tiempo en otra cosa, o simplemente mi preocupación no contribuye a mi voluntad, ¿verdad? Entonces suspendo prácticas que pueden ser muy beneficiosas. Aislamiento social, ¿verdad? Depende del tipo de estrés que estemos viviendo. Podemos tener la necesidad de estar solos, ¿verdad? Porque nuestra parte anímica está afectada, entonces eso puede ser una consecuencia, ¿verdad? A nivel anímico podemos sentirnos intranquilos, inquietos, con poca motivación, sentirnos abrumados, estar enojados, estar tristes, estar irritables, ¿verdad? Pensemos, conforme vamos oyendo esto, pensemos cada uno en cuál es nuestra forma de afrontar el estrés, ¿verdad? De pronto no tenemos que tener todas las características, pero podemos encontrarnos identificados en algunas de ellas, ¿verdad? Y me doy cuenta que sí, cuando yo me siento estresadilla, tiendo como a retraerme un poco, ¿verdad? No me siento tal vez tan cómoda hablando, tiendo no sé, hay una actividad y realmente no me siento cómoda para ir a esa actividad, prefiero quedarme en mi casa, me siento más sensible de lo normal, entonces de pronto cuestiones que normalmente pasarían desapercibidas o que pasarían a ser parte de la normalidad me activan, ¿verdad? Una broma, un comentario, porque receptivamente me estoy diferente, ¿verdad? Entonces, esa parte importante, de pronto que vayamos haciendo como ese pequeño examencito de leernos a nosotros dentro de estas características. Em, Tipos de estresores, muchísimos, ¿verdad? Pueden haber factores detonantes o activantes de estrés a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel salud. eh, Pueden haber muchas cosas, ¿verdad? Recordemos que estrés es casi que cualquier evento, situación eh, que altere mi orden, ¿verdad? Que yo lo perciba como algo necesario de resolver, algo necesario de abordar, que de pronto ese abordaje o esa resolución no sea tan fácil y tan cómoda de hacer para mí. De pronto no veo con mucha claridad cómo resolver una situación o cómo abordarla. Entonces, el estresor puede venir de cualquier parte y también pueden converger varios al mismo tiempo, ¿verdad? Pueden haber situaciones preocupantes a nivel familiar y también tener situaciones preocupantes a nivel de trabajo, ¿verdad? De ahí que sea tan clave esta palabrita de gestionar estrés. ¿Por qué es importante gestionar estrés? Importante, tipos de estrés, que esto va de la mano, bueno, todo va de la mano, pero también esto nos ayuda a diferenciar un poquito todavía más el tema de la necesidad de la gestión del estrés.
siempre se habla de dos tipos de estrés, ¿verdad? A uno se le da una connotación más positiva, a otro una connotación más negativa, por sus características, ¿verdad? Porque el eustrés es el que es agudo, ¿verdad? Versus el distrés, que es el que tiene características más crónicas, es decir, en el primero hacemos como ese pico, ¿verdad? De estrés inmediato ante la situación que nos detona, ante la situación que se nos presentó, que nos activa. Hay permanencia de esas características de estrés mientras yo esté inmerso en la situación, mientras no la haya podido abordar o resolver en su totalidad o mientras estoy viviendo el proceso, a diferencia del distrés, ¿verdad? Que hablamos de una cronicidad. Entonces sí puede ser que algo lo activó, pero quedé como enganchada en esa parte y no suelto, ¿verdad? No logro balancear y volver a mi estado de equilibrio un poco más sano. Entonces ya ahí hablamos de que la respuesta en tiempo es sumamente diferente, ¿verdad? Eh, Respuesta adaptativa, ¿verdad? Vemos el primero como yo necesito ajustarme, necesito resolver, necesito gestionar, necesito transaccionar por este momento que estoy viviendo y echar mano de todas mis herramientas para poder salir adelante. En el distrés no me adapto tan fácilmente, ¿verdad? Porque hay una percepción diferente de lo que me genera ese estrés. Es como más difícil de gestionar, lo veo como más interminable, como que la solución es más inalcanzable. Predominan sentimientos negativos, ¿verdad? Que de pronto se pueden confundir con otras características de otras situaciones de salud mental. Y efectivamente, por la cronicidad y por la permanencia que hay en el tiempo, sí puede detonar puede detonar enfermedades o alteraciones ya un poco más permanentes. Em, digamos que el estrés es como lo más común, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Se me presentó algo, lo resuelvo, lo gestiono, llegó el fin de semana y yo digo, ay, ya qué rico, ya terminé mis pendientes de trabajo, puedo pasar un fin de semana tranquila y relajada, que si estamos hablando de distrés, no funciona de esa forma, ¿verdad? Y probablemente mis habilidades para gestionar no pudieron ser tan eficientes, ¿verdad? Entonces, por eso todavía hay una percepción de estrés activa, porque no pude resolver lo que quería resolver o de pronto mi resolución quedó corta, ¿verdad? Para la necesidad de la situación. Pero sí hay esa diferenciación, ¿verdad? Uno me hace resolver, activarme, que eso es bastante normal y inclusive bastante saludable, ¿verdad? Que cuando a mí me llega un compromiso, yo siento esa activación y yo digo, bueno, tengo que cumplir con esto, tengo que hacer una tarea, tengo que gestionar un proyecto, tengo tanto tiempo para resolverlo, voy a acomodarme de esta forma y gestiono y resuelvo, ¿verdad? Es como ese empujoncito para poder hacer en tiempo y forma lo que tengo que hacer, a diferencia del estrés que se percibe como de una forma más crónica, ¿verdad? Que de pronto hasta no hay o sea, no, mis recursos no me alcanzan para decir tengo que resolver, sino que simplemente me adapta a sentirme mal, y siento que no puedo hacer nada por cambiar la realidad. Entonces, ese es el estrés que se percibe de una forma menos saludable y que efectivamente puede tener un impacto mucho más relevante para la salud. ¿Por qué hablamos de la necesidad de gestionar? Pues justamente por eso, ¿verdad? Porque no es saludable vivir en picos de estrés o acostumbrarnos, porque eso es muy importante, ¿verdad? El ser humano tiene la posibilidad de acostumbrarse a situaciones adversas, ¿verdad? Tenemos esa plasticidad y esa neuroplasticidad que se habla ahora, ¿verdad? Que es de adaptar nuestro repertorio conductual, de crear nuevas conexiones a nivel mental para resolver y abordar situaciones. Entonces, de pronto por ahí no está tan bien, ¿verdad? Acostumbrarme a vivir en un estrés constante, porque como lo veíamos poco más al principio, nuestro cuerpo, nuestro cerebro interpreta las situaciones de estrés como pequeñas alarmas, pequeñas alertas, pequeños piquitos que me activan y secreta toda una serie de hormonas, sustancias y componentes para poder resolver eso. ¿Qué pasa si yo vivo eternamente en esos
espacios de alarma. Bueno, que mi cuerpo pero también pierde la capacidad de realmente gestionar ante situaciones alarmantes, se acostumbra a vivir en niveles un poco insanos, hormonalmente hablando y químicamente hablando, y eso genera condiciones de salud, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, eventos cerebrovasculares, eh, hablábamos de que todo nuestro sistema se afecta, ¿verdad? Entonces, de pronto, condiciones crónicas a nivel de aparato gastrointestinal, a nivel de nuestro órgano enorme que es la piel, entonces brotes, episodios alérgicos, ¿verdad? Y todo esto que se da, que se puede dar en un momento de estrés. Entonces, ¿por qué es importante gestionar? Porque no podemos vivir en ese estado de alarma y de alerta constante. ¿Qué nos permite gestionar el estrés? Bueno, lo que acá menciona, entrenar habilidades de aprendizaje, ¿verdad? Yo no sé cómo hacer una meditación, por ejemplo, aprendo cómo meditar. Es un tema que me llama la atención, he visto a otras personas practicarlo, me parece, me gusta, me parece llamativo, quiero darme la oportunidad de hacerlo y inicio el camino de aprender a hacerlo. Eh, Ejercito la resolución de problemas, ¿verdad? Mi cerebro se vuelve más práctico a la hora de pensar, abordar situaciones problemáticas, aprendo a priorizar tareas, ¿verdad? Bueno, yo tengo que dar una charla para la UNED del viernes, ¿ok? Y la próxima semana tengo que llevar una presentación a una reunión. ¿Qué hago primero? ¿Qué hace Adriana primero? Lo que está inmediatamente en tiempo, ¿verdad? O me voy a poner a hacer primero la tarea que viene, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono? ¿Qué hago? ¿Cómo gestiono? Em, ap- ah, ok, perdón un segundito. Em, Aprender a gestionar tiempo, muy importante, ¿verdad? Que también va con el tema de priorizar tareas. Aumentar la capacidad, mi capacidad como persona de hacer frente a situaciones adversas, a situaciones complejas, ¿verdad? Que va de la mano también con la resolución de problemas. Me vuelvo una persona más práctica a la hora de resolver y de gestionar. Eh, Aprender a mejorar la conciencia, ¿verdad? Que es un tema de conciencia plena, lo que popularmente se dice conciencia plena, que es el aquí y el ahora, ¿verdad? Yo me concentro en lo que tengo que hacer aquí, lo que me está generando impacto en este momento, cómo resuelvo, cómo abordo, eh, mejorar reacciones emocionales, ¿verdad? Entonces aprendo a gestionar de una forma mejor y más eficiente la parte de mis emociones, ajustada y de la mano con lo que me está pasando, es decir, eh, me siento enojada, por ejemplo, entonces yo ya sé que me puede ayudar a mí como persona a mejorar ese enojo. O me siento triste debido a la situación que estoy viviendo, bueno, ¿qué puedo hacer si no me siento tan cómoda sintiéndome de esta forma eh, para mejorar esa reacción, ¿verdad? Entendiendo que las emociones no son malas, no son, ¿verdad? Que mucha gente dice es que hay que controlar las emociones. No, las emociones no buscamos controlarlas, buscamos gestionarlas. Son parte de nosotros, es parte de nuestro repertorio de personalidad, ¿verdad? Y entonces esa parte está en nosotros. Lo que tenemos que aprender a balancear es qué hacemos cuando estamos experimentando emociones, ¿verdad? Si yo estoy enojada, no puedo como estoy enojada, venir y, no sé, tirar puertas, patear objetos de mi casa y gritarle a la gente que está a mi alrededor. Eso sería un muy mal manejo de esa emoción. Si yo estoy triste y, digamos, fluyo hacia todo lo que ayuda a acentuar esa tristeza, claramente es algo que no me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, es tener un repertorio de conductas que me ayude a mejorar mi respuesta ante las emociones, no a eliminarlas, no a anularlas, no a controlarlas, sino a mejorar mi reacción, ¿verdad? Que es lo más sano en este aspecto.
afecta nuestra capacidad de autocontrol y autorregulación, ¿verdad? Mediante este descubrimiento y conocimiento y manejo emocional, mediante la gestión, mediante todos esos elementos sumados, ¿verdad? La gestión de problemas, la resolución, la creatividad, bueno, ¿cómo puedo abordar esta situación? Bueno, tengo este recurso. Y cultivar otro tipo de elementos, ¿verdad? Si se quiere decir, que de pronto ahora lo vemos también muy en boga, como gratitud y optimismo, por poner dos ejemplos, ¿verdad? Adquiero una visión más fresca, un poco más renovada, si se quiere ver así, ante una situación problema, ¿verdad? Sé que es una situación conflictiva, sé que es un problema, le doy como su lugar, el lugar que merece, pero no lo tipifico más allá de lo que realmente es, no lo sobredimensiono, sino que tengo una visión más positiva de que puedo resolver con mis capacidades personales o con asistencia esa situación que me está generando estrés. Y de pronto pues hasta más agradecido, ¿verdad? Porque me doy cuenta de que tengo recursos a mi alrededor, familiares, red social, y yo puedo hacerlo también, ¿verdad? Vamos a ver. Manejo del estrés. Tal vez es la parte como que decimos más importante o más medular, pero nos vamos a dar cuenta también que no es la más novedosa, pero sí es como importante, aunque ya sean todas las ideas bastante conocidas, sí es de pronto muy importante trabajar en eh, identificar esas pequeñas opciones que tengo a mi mano, ese pequeño abanico, ese pequeño repertorio para poderlas implementar. De pronto yo les puedo preguntar a ustedes si alguno está estresado en este momento. Creo que tal vez todos vamos a decir, sí, yo tengo una situación que ahorita me tiene estresada, tengo un pendiente, tengo algo que resolver, tengo muchas cosas que resolver, muchas cosas que gestionar, preocupaciones que tal vez no son directas mías, son por un tema familiar, por ejemplo, y vamos a encontrar mucho de eso. Pero de pronto, ¿verdad? Si hacemos una igual revisión de ese repertorio mío de conductas para abordar eso, tal vez en un número significativamente menor nos demos cuenta de que realmente no estamos haciendo como mucho, ¿verdad? Estamos dejando que la situación camine, de pronto que se resuelva en tiempo y forma, nada más, pero no estoy haciendo yo cosas para sentirme mejor. Y entendemos que este tema de manejo de estrés en algunos momentos podrá ir bajo la línea de resolver ese pendiente, ¿verdad? No postergarlo, pero en algunos momentos irá bajo la línea del entendimiento de ese pendiente yo no lo puedo resolver. No sé, pensemos en un tema no sé, un tema de salud de un familiar muy cercano que a mí me tiene preocupada. No está en mis manos resolverlo, pero ¿qué puedo hacer yo para aliviar un poco ese malestar emocional que estoy percibiendo? ¿Verdad? Quiero estar bien para poder acompañar a mi familiar, pero genuinamente quiero sentirme bien, ¿verdad? Y quiero ser realmente ese apoyo que esa persona necesita. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para lograr eso? De pronto, ¿verdad? Ahí podemos hacer una revisión de qué estamos haciendo y no desarrollar todas o utilizar todas nuestras capacidades de ajuste a acostumbrarme a sentirme mal, ¿verdad? Identificar activantes como un primer punto. ¿Qué me activa? ¿Qué me genera estrés? Ok, en este momento yo me siento estresada. ¿Qué es? Porque a veces es algo, parecería tan básica la pregunta, pero a veces no es tan fácil de encontrar la respuesta. A veces yo no sé qué me tiene estresada. Yo me siento de un humor diferente, yo me siento como en un estado de alarma, yo me siento alerta, yo me siento diferente, pero no sé qué me pasa, ¿verdad? Y no sé si tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de experimentar eso. Eh, Alimentación, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Pensando en que ya identifiqué, sé lo que me está pasando, hay una causa, ¿verdad? Que ha activado mi preocupación, mi estrés. ¿Qué estoy haciendo mediante la alimentación, ¿verdad? Entendiendo que la alimentación es un aspecto medular en la vida de todo ser humano para
estar bien, alerta, con salud, tener energía, vinculado a todas las funciones corporales, ¿verdad? Entonces, ¿estoy comiendo bien o estoy comiendo mal? ¿Estoy atendiendo mis necesidades alimenticias de una forma responsable en este momento o por el contrario me estoy dando luz verde a comer chucherías, ¿verdad? Como decimos popularmente, a comer comida un poco más insana, que de pronto tiende a inflamar más, que es comida más densa, más pesada y no me beneficia tanto en este momento de mi vida, pero como es lo que me provoca ante el estrés, entonces es lo que estoy comiendo, ¿verdad? Entonces, esa parte importante. Evitar sustancias estimulantes. Si yo me conozco, ¿verdad? Y todo esto no olvidemos que va de la mano con eso que les decía, hacer como ese pequeño examencito de autorreconocimiento, ¿verdad? Yo tengo que conocer cómo me afecta el estrés a mí. Ah, me broto, me dan alergias, me da insomnio, me da demasiada hambre, etcétera, ¿verdad? Entonces, empezar a leerme, no funcionar tan en automático. Ahí vamos a lo que decía en una de las imágenes anteriores de estar en conciencia, ¿verdad? Tener mayor grado de conciencia de qué me pasa, de reconocer y eso me va a permitir manejarlo. Evitar estimulantes como qué, como por ejemplo cafeína, bebidas energéticas, tabaco, alcohol, eso está muy vinculado, ¿verdad? La sobreingesta de alcohol y de tabaco son prácticas muy de la mano con el tema del estrés, ¿verdad? La persona que se siente estresada y fuma tiende a fumar más, porque claramente las sustancias que contiene el cigarrillo, ¿verdad? Dan sensaciones de alivio, ¿verdad? Por sus componentes. Entonces, la persona que fuma sobreutiliza el cigarrillo para compensar su estrés, ¿verdad? Y basta con oír a una persona fumadora para reconocer esa práctica. El alcohol también, ¿verdad? Porque el alcohol ayuda a desinhibir, ayuda a relajar, genera como esa desconexión de conciencia plena del presente, entonces claramente tiende a ser una herramienta utilizada, ¿verdad? Entonces, evitar el consumo de estimulantes en situaciones de estrés, ¿verdad? Porque claramente no se convierte en una solución, por el contrario, ¿verdad? Empeoran cuadros a nivel de salud, por ejemplo, como una consecuencia bastante relevante. Relaciones sociales, ¿verdad? Si en mi aislamiento, por ejemplo, pensando en que yo me siento un poquito más cómoda cuando me retraigo o es lo que me, ¿verdad? Inconscientemente, sin planearlo, es lo que me pasa cuando me estreso, pero de pronto cambiar un poquito, ¿verdad? Leer mi patrón de respuesta y decir, bueno, no, cuando yo me estreso yo tiendo a aislarme mucho y de pronto pues a veces duro mucho en esos episodios de estrés, que cuando voy y hablo con mi profesor, cuando hablo con el orientador del colegio, que cuando hablo con mi pareja, fluye, me he dado cuenta que me dan ideas que a mí no se me había ocurrido, me dan un apoyo que me alivia, que me hace sentir mejor, me dedican tiempo, me dan palabras que me contienen emocionalmente, entonces saber que las relaciones sociales, ¿verdad? Pueden ser un gran soporte para manejar una situación de estrés, ¿verdad? Y, y podemos decirlo abiertamente, ¿verdad? A veces cuando a uno le presentan situaciones de estrés, una persona se te acerca, está preocupada, a veces uno siente como la obligatoriedad o la necesidad de tengo que decir algo, ¿verdad? Y a veces mi aporte realmente no es lo que la persona necesita que alguien lo escuche. Entonces de pronto no es hasta una mala práctica, ¿verdad? Decir, mira, necesito hablar con alguien, necesito que me escuches, ¿verdad? No ando buscando mayores ideas, necesito desahogarme, ¿verdad? Entonces, o necesito, por el contrario, necesito que me ayudes, ¿verdad? Necesito pensar de una forma diferente, porque todo lo que se me ha ocurrido hasta el momento no me ha servido, entonces necesito apoyo en esa parte, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar por excelencia en la interacción social con nuestras personas de confianza y perdón, nuestras redes, nuestras personas de apoyo y de soporte. Prácticas o ejercicios de respiración, ¿verdad? Ya eso va a prácticas como tal, ejercicios como tal,
en los cuales hay un repertorio súper amplio, ejercicios de relajación, ejercicios de imaginación, ejercicios de fantasía, en donde se construyen, ¿verdad? Mentalmente hablando, mediante un acompañamiento, ¿verdad? De una persona que lo sepa hacer, estas prácticas guiadas para yo poder encontrar, ¿verdad? Balance y respuesta para mis temas de estrés o de ansiedad, de estrés, perdón. Eh, Priorizar tareas, lo mencionábamos anteriormente, darle un orden a lo que yo tengo que hacer una mejor administración de mi tiempo y mis recursos, ¿verdad? Eso me puede ayudar, me puede beneficiar a ir disminuyéndole el impacto al estrés, ¿verdad? De escuchar música, para muchas personas esto es un esencial, muchas personas describen realmente beneficio en escuchar música, ¿verdad? Entonces, a la persona que este recurso le sirve, implementelo, ¿verdad? Es súper valioso. Igual como otro tipo de prácticas, a algunas personas les relaja completamente hacer manualidades, pintar, dibujar, más allá de la habilidad que yo pueda tener o no en este campo, es que si es algo que disfruto, me va a ayudar un montón, ¿verdad? Pedir apoyo, remite un poquito a lo que hablábamos en la parte de las relaciones sociales y o apoyo profesional, ¿verdad? Pedir soporte profesional cuando yo siento que ya el estrés se está volviendo un poco insano para mí, ¿verdad? Ya no es esa sensación transitoria, no pasa tan rápido, me siento imposibilitado para resolver, estoy experimentando más síntomas que disminución de síntomas, por el contrario. Entonces, importante buscar asistencia, ¿verdad? Recrearnos, eh, lo que sea para mí recreación, ¿verdad? Una actividad recreativa puede ser la práctica de un deporte, hacer gimnasio, caminar, ¿verdad? Obviamente hay personas que están más estructuradas en esto y no son actividades recreativas, hay todo un constructo alrededor de su actividad o su práctica física, pero bueno, eso va a ir mucho de la mano en cómo lo gestiono yo, ¿verdad? De pronto no es mi fuerte, pero en este momento me vería beneficiado de salir, caminar unos ratitos, salir del trabajo y venirme caminando hasta mi casa porque la distancia me lo permite, me va a dar un espacio de tiempo para pensar, para hacer un gasto de energía importante, ¿verdad? Respirar, hacer, o sea, darle una connotación positiva a ese evento, que podría ser tan simple, podría ser tan cotidiano, pero puede ser hasta un pequeño espacio que yo necesite, ¿verdad? Entre un espacio físico, mi trabajo, y otro como mi casa, ¿verdad? Que de pronto pueden ser dos lugares generadores de estrés. Modificar rutinas, ¿verdad? Muy importante en ese examen, en ese autoexamen de reconocimiento. ¿Qué rutinas puedo yo mejorar? ¿Qué puedo implementar? ¿Qué me pueden beneficiar en mi práctica de manejo de estrés? Diferencias entre estrés y ansiedad, que esta parte es muy importante porque son dos términos que tienden a confundirse mucho, ¿verdad? Las personas podemos utilizar una palabra como sinónimo de la otra y realmente no lo son, ¿verdad? La ansiedad, si bien es cierto, se parecen, ¿verdad? Y muchas veces los activantes pueden ser comunes, pero no es lo mismo tener estrés, ¿verdad? Entendiendo el estrés como eso, algo transitorio, algo que me activa, que me pone alerta, que enciende mis alarmas de resolver algo, gestionar algo, hacer algo ante la ansiedad, ¿verdad? Que es una respuesta mucho más exacerbada. La ansiedad, al igual que muchas otras condiciones vinculadas a salud mental, pueden ser episódicas, ¿verdad? Son circunstanciales, están asociadas a algo, pero también pueden convertirse en un trastorno, ¿verdad? De ya ser de más larga data, mucho más difícil manejo y generarse ya en una condición más permanente, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante diferenciarlas, no utilizarlas como sinónimos porque realmente no lo son. El estrés sí tiende a ser de corto plazo, la ansiedad es más permanente, el estrés surge como una respuesta a algo definido, por lo general yo sé que me genera estrés, muy por lo general, y si no estoy en plena conciencia de qué me activó, mediante un breve repaso yo puedo decir así, lo que me tiene preocupada es que tengo que ir al banco a hacer una gestión y esto me tiene sumamente tensa porque XY.
En la ansiedad no, ¿verdad? Muchas veces el motivo por el cual surge es más difuso, yo no lo tengo claro, el motivo o la razón no es tan aparente, puede instaurarse, ¿verdad? Y sentirse muy cómodo la ansiedad dentro de mí y ser mucho más impactante a nivel de salud física y mental que el estrés. El estrés puede generar humor, irritabilidad, enojo. eh, la ansiedad se vincula más a un sentimiento de intranquilidad más permanente, de temor, como un desasosiego, ¿verdad? Esta sensación abrumada que decíamos anteriormente, pero mucho más permanente y mucho más acentuada. En el estrés hay una respuesta a un malestar físico que yo asocio, ¿verdad? Puedo asociarlo muy claramente al evento. En la ansiedad puede haber una respuesta física, pero no es tan clara muchas veces y la aparición de síntomas son mucho más diversos y mucho más complejos en la ansiedad, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, pensamientos en el estrés. Cuando yo estoy estresada, yo puedo creer, puedo sentir que estoy ansiosa, ¿verdad? Sin embargo, la ansiedad tiene un repertorio de síntomas mucho más profundos y el estrés de larga data, ¿verdad? Puede generar ansiedad, o sea, padecer ansiedad, estrés por mucho tiempo a mí me puede enfermar, me puede generar ansiedad, detonar episodios de ansiedad, no a la inversa, ¿verdad? Tener ansiedad no me va a generar estrés. Entonces, de pronto se parecen, ¿verdad? Un poquito, pero siempre pensemos que el estrés es algo mucho más corto, transitorio, una respuesta mucho más adaptativa de mi persona, ¿verdad? Ante situaciones muy puntuales. La ansiedad no, ¿verdad? La ansiedad es más compleja, más difusa, genera más malestar emocional, más malestar físico. Puede haber mucha respuesta física, ¿verdad? Que posteriormente puede evolucionar en pánico y en otro tipo de reacciones. Eh, a diferencia del estrés, ¿verdad? Entonces, como básicamente, ¿verdad? Como una breve diferenciación para que de pronto si los usamos como sinónimo también mejoremos ese manejo. Um, y bueno, muy puntualmente, ¿verdad? Como les decía al inicio, ese sería el temita de gestión del estrés. Espero que la información les haya servido a todos y les haya quedado algún datito que de pronto refrescaron, que no recordaban. Y si no fue así, ¿verdad? También el autoexamen que yo les comentaba, cómo está ese estrés en mí, qué me genera estrés, cómo son mis reacciones ante el estrés y cómo las puedo mejorar, ¿verdad? No está mal pensar siempre en cómo mejorar mi respuesta, hacerla más adaptativa a mi entorno, a mis capacidades, a mis recursos, para traducir eso en salud, básicamente, porque eso es lo que es, ¿verdad? Una mejora a nivel global de salud física y de salud mental. Eh, Muchísimas y gracias. con mucho gusto. Bueno, en este momento pasamos al espacio de consultas. También pueden comenzar a sacar su fotografía como evidencia de asistencia de la charla. El link ya casi se los voy a pasar. Las personas que quisieran hacer alguna consulta por micrófono, solamente levantar la manita para yo darles el pase. Y si tengo aquí algunas consultas en el chat. Dice, bueno, a mí hace poco me pasó que tenía mucho estrés, de repente me sentí deprimida. ¿Es normal sentirse deprimida por estrés? No, Otra ¿verdad? persona No, me no dice, son sinónimos, perdón, Francisca, así como para irle dando así como un poquito de clic a cada pregunta. No, no es normal, ¿verdad? De hecho, hay una tendencia muy común a confundir estrés con ansiedad, que no es lo mismo. Y con depresión menos. O sea, de pronto si una persona estresada se puede sentir triste, ¿verdad? Ser parte de su repertorio de conductas, pero no es lo mismo que hablar de una depresión y no son sinónimos.